Bien, qué, qué lindo que podamos seguir avanzando, como les decía, que cada vez estamos más cerca de terminar la clase, solamente nos va a quedar una clase pendiente para el día miércoles, que con la ayuda de Dios la vamos a terminar. Hoy vamos a hablar sobre cómo identificar una acumulación, qué importancia tiene esa acumulación, buscar zonas importantes dentro del mercado. Si ustedes recuerdan, ya hemos hablado sobre soportes, resistencias, velas japonesas, eh, sobre los indicadores de Fibonacci, hemos hecho análisis de mercado, hemos trabajado con el MetaTrader, eh, hemos hablado sobre estructura de mercado, sobre patrones chartistas, hemos tocado todos los temas más importantes, ya lo hemos tocado, acción del precio, que es sumamente importante esto, eh, tocar este tema. Y hoy vamos a identificar la acumulación que no es menos importante que lo que ya hemos hablado. Primero que nada, como siempre, debo agradecer a mi Dios por esta gran oportunidad de poder compartir el conocimiento que ha adquirido al paso del tiempo y poder compartirlo con ustedes para que ustedes puedan tener otra salida laboral también. También debo agradecer a mi Dios porque yo el otro día les conté cómo el Señor había sanado a mi hijo. Yo, al tiempito que comencé a la iglesia, yo era fumador, yo fumaba mucho y lo quería dejar, eh, y era imposible dejarlo al cigarro. Lo dejaba una semana y después lo agarraba con más ganas y me encantaba fumar. Y yo como había comenzado a ir a la iglesia, yo le pregunté a Dios, estaba en el trabajo en una planta de gas. En esa planta de gas comprimimos gas para todo el país. De ahí sale el gas que usan en las cocinas, en los calefactores, en las casas. Y yo quería dejar de fumar y le digo, si verdaderamente tú existes y me estás llamando para servirte, hazme dejar el cigarro, le dije al Señor. Y recuerdo que al otro día, esa noche no fumé porque no me quedaba más, compré una tabla de cigarro, al otro día cuando llegué al trabajo fui a prender uno y nunca más pude fumar, lo vomitaba, me descomponía, donde había olor a cigarro yo me llegaba a marear de la descompostura que me da. De ese día nunca más pude fumar. Y, y cómo no alabar y glorificar el nombre de Dios por todas las cosas que hace con uno cuando uno verdaderamente cree y le busca. Así que bueno, trader, esa es mi pequeña gratitud para este día. Y a pasar de los días les puedo ir contando muchísimas experiencias más que he tenido. Vamos a ir al grano. ¿Qué es una acumulación? Muchas veces les voy a compartir pantalla. Quizás saben que cuando yo comparto pantalla no puedo ver sus comentarios, por eso no les respondo. Eh, Jamás puedo responderles. A ver, denme un segundo. ¿Ahí ven la pantalla? Perdón. Sí, se ve perfecto. ¿Ahí ven mi TradingView? Sí, señor. Sí, Perfecto.
Bien, la zona de acumulación no deja de ser tan importante como otros patrones dentro del mercado. Nosotros podemos decir, estoy en euro dólar. Nosotros podemos decir, eh, pero qué tan importante puede ser una acumulación, el mercado ya está muerto. Eh, nosotros entra en una zona de acumulación en el mercado y decimos, bueno, ya. Ya por el horario, porque ya no hay más orden, porque ya no hay más vendedores, ya no hay eh, eh, quien inyecte plata al mercado, comienzan las acumulaciones. Pero en realidad, Trey, las acumulaciones son sumamente importantes porque es donde comienzan a acumular órdenes para hacer un gran movimiento al mercado. Siempre que hay un movimiento grande, hay una acumulación previa. ¿Por qué? Porque el mercado se prepara para hacer ese movimiento. Muchas veces una acumulación no siempre son a favor de tendencias. Muchas veces una acumulación se provoca para hacer un cambio de tendencia. Pero nosotros debemos saber identificar eh, ¿cuándo es una acumulación para un cambio de tendencia? ¿Cuándo es una acumulación para hacer un gran movimiento? Eh, y esto es sumamente importante que lo sepamos. Miren, yo acá le estoy marcando ahora una acumulación que hubo. Fíjense esta acumulación que hubo dentro del mercado, que fue a las 5 de la mañana. Si hay algo que es cierto, esta acumulación a las 5 de la mañana en horario argentino, 4 de la mañana, duró ¿hasta qué hora duró? Hasta las 8. Serían las 7 de la mañana horario Bolivia. Eh, esta acumulación, si bien ya el movimiento en la sesión de Asia, de Londres, ya lo hizo, comenzó a acumular porque ya dejó de haber un horario operativo que sea rentable. Eso es lo que pasa cuando nosotros operamos fuera de nuestro horario operativo. Muchas veces no tenemos gran movimiento, pero ¿qué sucede con la acumulación? Comienza a acumular el mercado en el mismo lugar porque está preparándose para dar un movimiento grande. Mientras mayor sea la acumulación, mientras más grande sea la acumulación, mayor va a ser el movimiento. ¿Por qué? Pues que significa que más órdenes está preparando el mercado para poder dar un buen movimiento. Y las acumulaciones no solamente nos sirven para determinar un movimiento que va a haber eh, eh, un... no solamente sirve para determinar que va a haber un buen movimiento, sino que sirve como una zona de reacción. Cuando hay una acumulación, también se utiliza como un soporte o una resistencia, es decir, es una zona importante donde el mercado es muy probable que, que cuando llegue ese punto reaccione, ya sea a la alza o a la baja. Fíjense acá. Vamos a ver más acá. Mire, acá cerquita nomás tenemos, borramos esto. Tenemos un ejemplo. Miren, fíjense acá el mercado bajó, comenzó a acumular a las 5 o 6 de la tarde hasta las 10 de la noche que fue de la apertura de Asia. ¿Qué sucedió? Rompió al alza y fíjense, yo acá fui y la marqué, esto yo no lo he marcado seguramente la semana pasada, es más, la marcamos en una clase en vivo, la del día viernes, marcamos esto. Fíjense, yo la marqué porque esta zona de acumulación respetó muchas veces este máximo. Y no solamente respetaba este máximo, sino que coincidía con la acumulación y el soporte que había hecho en la acumulación anterior. Entonces yo la marqué,
la marcamos esta acumulación en la clase. ¿Por qué? Porque era una zona de reacción y la determinamos como un soporte y en este caso era una resistencia que después la rompió, después que terminó de hacer su acumulación a las 10 de la noche en la apertura de Asia, la rompió con fuerza y después lo usó como soporte. Fíjense qué importante que son las acumulaciones también. No solamente porque el mercado nos toque como aquí, una, dos veces va a ser una zona importante porque hay una resistencia importante, sino que las acumulaciones, tanto en la parte inferior como en la superior, son importantes, porque el mercado siempre reacciona a a esa acumulación. ¿Saben por qué? Porque ahí se generaron muchísimas órdenes dentro del mercado. Es por eso que son importantes. Buscamos más ejemplos hacia atrás. Otra cosa importante, las acumulaciones, eh, como todo patrón dentro del mercado que utilizamos, las acumulaciones, mientras mayor sea la temporalidad, mientras mayor sea la temporalidad en que la busquemos, más efectiva es, mucho más efectiva es. Ahí la estábamos viendo en 15 minutos y nosotros podemos seguir mirando en 15 o la miramos en 5. Fíjense acá, otra cosa importante que debo recalcarle que la acumulación no siempre son entre 30, 50 pip, no son acumulaciones, pueden haber acumulaciones que son pequeñas de 40, 50 pip que están en el mismo rango como pueden haber acumulaciones dentro del mercado que están en un rango de 200, 300 pips moviéndose, como tuvimos hace 2 semanas atrás. Recuerdan que toda la semana estuvo en una acumulación que iba a un punto máximo, un punto mínimo y no se movía el mercado hasta que en una mañana decidió romper y dio un gran movimiento como de 2000 pips. Bueno, ¿por qué? Porque esa acumulación en una temporalidad alta que no está lejos para atrás, la tendríamos que buscar, pero así es como funcionan las acumulaciones. Fíjense, acá hubo una acumulación también, la vamos a marcar. Esto es una acumulación porque se mueve lateralizado el mercado dentro de un rango operativo. ¿Para qué? Para romper con fuerza, dar su movimiento. Y fíjense, cuando tiene un soporte, una resistencia fuerte, las acumulaciones como este soporte. Después, la acumulación, por eso le digo que es importante, lo usa como una resistencia, como un techo para reaccionar en este caso. Lo mismo sucede si el rompimiento fuese al alza. Después lo usa como un soporte fuerte para poder reaccionar. Después, que esto también es importante. La acumulación, yo con Víctor, con Claudia, habíamos hablado de combinarlas con, con zonas importantes para buscar dentro del mercado. Traders, ustedes que se están formando como trader y ya hemos hablado varias veces que buscar una zona para poder hacer una operación dentro del mercado no es llegar y marcar un soporte, una resistencia, porque, qué sé yo, un ejemplo, ¿no? Acá hizo un máximo, yo lo voy a marcar como una zona importante, porque hizo un máximo, pero ¿cómo sabemos si va a reaccionar o no? Muchas veces nosotros tenemos que determinar las zonas importantes donde es muy probable que el mercado reaccione. Fíjense, vamos a limpiar este gráfico. Yo siempre
Prácticamente todos los días lo limpio y vuelvo a marcar mi zona y arranco de cero otra vez. Fíjense, cuándo una zona es importante y cuándo no es importante. La zona es importante es cuando el mercado reacciona muchas veces a la misma zona y no la puede romper. Eso nos está diciendo cuando nosotros tenemos una zona importante, es que el mercado le está costando romper esa zona. Y si sigue reaccionando y mientras más veces reaccione esa zona, significa que en algún momento, en este caso, el mercado seguramente va a caer, va a tener un movimiento brusco a la baja. Si nosotros combinamos esa zona que marcamos, que ya lo hablamos anteriormente, pero lo volvemos a hablar, lo marcamos lo combinamos con patrones chartistas, lo combinamos con noticias fundamentales, lo combinamos con nuestra estrategia que es soporte y resistencia. Y lo combinamos con un horario operativo acorde a un buen movimiento que es en las aperturas de las sesiones, es muy probable que nuestra entrada sea sumamente efectiva. Mientras, eh, mientras más confirmaciones tengamos, más efectivas son nuestras entradas. Fíjense, vamos a marcar zonas importantes acá dentro del mercado. Y ustedes, si tienen ahí la posibilidad de ver el TradingView, márquenlo. Fíjense, lo estamos solamente en 5 minutos. ¿Por qué en 5 minutos lo vamos a marcar? Para poder buscar una entrada ahora pronto, pero mientras más pequeña sea la temporalidad donde marquemos nuestra zona, eh, más pequeño va a ser el movimiento. Sépanlo, si lo marcamos en una hora, podemos ganarnos mucho más pip del mercado. Bien, marquemos nuestras zonas importantes. Fíjense cuán importante es esta zona. ¿Por qué es importante esta zona? Porque el mercado reaccionó muchísimas veces a esta zona operativa. Fíjense, reaccionó acá, reaccionó acá, reaccionó acá, reaccionó acá, reaccionó acá. Esta zona es sumamente importante. ¿Cuántas veces reaccionó el mercado en esa zona y no lo puede romper? Y cuando lo rompe y vuelve, es como un elástico que tiene esa zona. Entonces, ¿qué es lo más probable que suceda en este escenario con esta zona? ¿Cuál es el escenario más grande? Que el mercado, llegando a la apertura de la sesión de Asia, que falta una hora y media, es probable que el mercado se quede acumulando acá, pero en la apertura manipule al alza para engañar a, a los compradores, todos van a querer comprar, manipula para continuar un movimiento a la baja. Sabemos que el mercado puede manipular a nuestra próxima zona. Bien. Sabemos que tenemos una zona fuerte de resistencia. Sabemos que se acerca un horario de apertura a las bolsas, a la sesión de Asia. Y otra cosa muy importante, y que un trader hoy lo dijo en uno de los mensajes, lo vi, que el mercado estaba haciendo un patrón de hombro, cabeza a hombro. Fíjense, un hombro, una cabeza acá, otro hombro y se está desplayando para continuar bajando. Fíjense, ¿cuánta, eh, ¿cuántas combinaciones podemos hacer
con respecto a la zona, si es importante o no. Fíjense, y no terminó de dar su movimiento, no terminó de dar su movimiento completo. ¿Qué otra zona importante tenemos si nosotros achicamos nuestro gráfico? Miren, ¿dónde puede llegar el mercado? Fíjense como un TP importante. Esta zona donde acumuló acá reaccionó el mercado por alguna por alguna razón. Miren, mejor aún. Eh, Eso les decía, por alguna razón reaccionó, claro, acá tiene una resistencia. Reaccionó el mercado, volvió a reaccionar acá, reaccionó una, dos, tres veces, hizo una acumulación y es muy probable, trader, que ese movimiento del día de hoy, nuestro TP, pueda llegar a esta zona. Y ahí el mercado puede llegar a volver a subir a una zona cercana. Y si lo rompe, póngale que llega nuestro TP acá, un poquito más arriba ahí, porque hasta acá llega la acumulación. Si lo rompe, nuestra próxima zona, ¿dónde es que toca más veces el mercado? Acá, perdón. Esta es otra zona sumamente importante. ¿Por qué? Porque acá también estuvo rechazando el mercado. Tiene un techo y tiene un piso el que no pudo romper. Esta zona es importante. Y si nosotros decimos, pucha, si rompe la zona de acá arriba, pero puedo seguir desarrollándola hasta acá abajo, nuestro TP no tiene que ser acá, tiene que ser un poquito más arriba para poder asegurar que el mercado llegue. Y si nosotros decimos, pucha, si el TP está acá, acá voy a entrar en una compra también. Si sé que el mercado puede reaccionar al alza. No traders. Nuestro TP puede estar acá, pero nosotros tenemos que esperar que el mercado mitigue, que el mercado manipule. Puede que manipule acá hasta acá para llevarse la liquidez esta. Puede que el mercado manipule acá, para poder comenzar a subir. Pero nosotros debemos asegurar nuestro TP y ponerlo acá arriba para que llevar nuestra ganancia y que el mercado no se nos devuelva antes. Nosotros tenemos que asegurar nuestra ganancia dentro del mercado. Esa es la función nuestra. No regalarle dinero al mercado, sino poder llevarnos los profits, los mejores profits posibles. Nosotros podemos decir, no, yo espero el mercado acá en el 4000, qué sé yo, 370. Pero trader, para que el mercado pueda llegar acá abajo, puede pasar una semana, puede que no llegue, puede que haya una noticia y se impulsa al alza. Pueden pasar muchas cosas. Entonces, si el movimiento se da, por eso somos day trader o scalping, porque nosotros buscamos movimientos de 300, 400, 500 pip. Entonces, tenemos que asegurarnos esa ganancia. Nosotros vamos a tener buena ganancia cuando tengamos dinero dentro del mercado y que sea un dinero significativo. Mientras más grande sea nuestra cuenta, mayor ganancia podemos tener. Pero si nosotros operamos con una cuenta pequeña, nuestras ganancias seguramente van a ser menores. Y si nosotros nos sobreapalancamos, es muy probable que perdamos nuestro capital. Entonces tenemos que ser unos traders conscientes de lo que podemos ganar, de lo que podemos obtener del mercado y de los PIB que podemos sacarle al mercado. No todo es ganar, ganar, ganar. No. Hay que ser consciente de lo que hacemos dentro del mercado.
Bien, Trader, ¿alguna pregunta? Pregunten, por favor. No hay preguntas. Bueno, por ahí leí que alguien quería saber sobre las noticias de Power. No hubo movimientos bruscos en el mercado porque Power habló hoy que no. La inflación, si bien Estados Unidos tiene una inflación alta, no iba a modificar los intereses de Estados Unidos. Entonces, por eso no hubieron grandes movimientos. Dijo que no iba a modificar absolutamente nada por el momento. Si bien la guerra está, y puede que esté afectando la economía de Estados Unidos, pero por ahora está todo tranquilo y que no iban a haber cambios en la economía de Estados Unidos, así que por eso no vimos nada reflejado en el mercado. Otra cosa, el fin de semana alguien me consultó por qué entraba el gráfico y no se movía. Yo les pido disculpas, yo no les comenté que hay horarios también para operar el oro. Yo hablo de horario argentino. A las 6 de la tarde, horario argentino, de lunes a viernes cierra el mercado por una hora, hasta las 7 de la tarde, de 6 a 7. En horario Bolivia sería de 5 a 6. Cierra el mercado, no se mueve el gráfico, no se mueve nada, no podemos abrir, cerrar órdenes. Siempre tenemos que tratar de que cuando tenemos una orden abierta, cerrarla antes de ese horario, porque cuando abre el mercado, si no estamos bien posicionados, puede manipular para cualquier lado y, y podemos perder capital. Eso es de lunes a viernes, de 6 a 7, y los fines de semana, los días viernes, a las 6 de la tarde cierra el mercado hasta el día domingo a las 7 de la tarde. O sea, viernes a la noche, sábado y domingo todo el día está cerrado el mercado. Tampoco se mueve el gráfico. Recién podemos comenzar a operar en la sesión de Asia, después de las 7 de la tarde, horario argentino. ¿Saben? Con respecto a las noticias, ustedes cuando tengan dudas sobre qué pasó sobre las noticias, no solamente pueden mirar acá eh, las noticias que se están acercando, sino podemos ver de qué se trató. Fíjense, el presidente de la Reserva Federal, Power, pronuncia un discurso. Si ustedes entran en la carpetita, habla de cómo puede afectar al mercado el discurso de Power, y acá, al costado, aparecen todas las noticias sobre lo que habló Power. Mire, fíjense, el presidente de la Reserva Federal Power declaró, el presidente de la Reserva Federal Power afirma que la política actual es estable y no puede esperar y que puede esperar para evaluar la situación. Acá habla sobre la guerra también, que el conflicto no está afectando a la Reserva Federal. Eh, Ustedes pueden entrar acá y leer el diario de lo que habló Power. Lo mismo con todas las noticias. Ustedes saben que mañana respecto al dólar, van a ver esta noticia, ustedes entran en la carpetita que está acá y pueden ver de qué se trata y cómo puede impactar en el mercado. Bien, traders, no sé si tienen alguna otra consulta, pueden consultar, si no, damos por finalizado el Zoom. Profe, buenas noches. Sí, buenas noches. Solo una consulta.
Cuando este patrón se da de hombro, cabeza, hombro, en esa posición, ¿siempre se va a la baja o hay que esperar siempre? No. Cuando tenés un hombro cabeza a hombro, es depende hacia dónde viene el mercado, ponele. Si el mercado viene acá alcista, ponele. Acá hace un hombro, una cabeza, otro hombro. Es muy, hay diferentes tipos de hombro, cabeza, hombro. Puede, para hacer un cambio de tendencia, bajar. Si bajar. Si el hombro, cabeza, hombro es invertido, Exactamente eso le iba a preguntar. viene hacia la baja, viene con una tendencia bajista, hace un hombro, hace una cabeza, hace un hombro, reacciona a través al alza. Fíjate que es invertido los movimientos. Es para un cambio de Por eso le tendencia. pregunto, por eso le pregunto, el patrón que está ahorita, que está hombro, cabeza, hombro, pero eh, eh, es más probable que se vaya a la baja, ¿verdad? Es muy probable que se vaya a la baja, sí. Que de hecho Ok, ya dio un buen movimiento. o Hay sea que que ver la apertura si manipula o no, pero fíjate que hizo el hombro cabeza a hombro. Cuando hizo el segundo hombro, hizo un buen movimiento a la baja. Como un cambio, esto nos está mostrando un cambio de tendencia. Podemos determinar que puede seguir bajando o podemos... eh, se trata todo de probabilidad, ¿no? Porque el movimiento de este hombro fue demasiado corto. Es muy probable que pueda seguir bajando. Si nosotros nos fijamos, hoy yo no me acuerdo dónde teníamos un... Acá. Fíjense el movimiento este de que tuvimos hace 2 o 3 días de un hombro. Uy, lo arranqué mal. Fíjense que también venía un movimiento bajista, hizo un hombro, hizo una cabeza, hizo otro hombro y fue bastante grande el movimiento que hubo. Pero sin embargo, este todavía sí es pequeño el movimiento que tiene. No está terminado de desarrollar este movimiento. Está acumulando ahí para poder manipular al alza y comenzar a bajar. Eso nos puede determinar que puede haber un movimiento mucho mayor. Profe, lo que, lo que se ve en el día lunes no es igual hombro, cabeza, hombro, en el último día, el día de hoy. Esto acá, No, más a la derecha. acá, Exacto, ahí. mm, no, es muy pequeño, es muy pequeño. No, cuando no, se da estos patrones son movimientos grandes, ¿verdad, profe? sí. Y mientras más grande sea la temporalidad que lo miremos, fíjate, acá se ve clarito cómo hizo el hombro, cabeza, hombro. Pero no terminó de desarrollar el movimiento. Fíjate que debería, aunque sea, llegar hasta acá, y acá tenemos que la habíamos marcado recién una buena resistencia, tendría que llegar hasta acá. Fíjense acá, este hombro, cabeza, hombro que tuvimos acá fue mucho mayor el movimiento. Y si seguimos buscando, debemos tener muchos para atrás. Hay que buscar y prestar atención nada más. Esta zona es importante también. Fíjense que acá hizo, acá reaccionó el mercado, acá reaccionó, acá reaccionó.
lo usó como un soporte. Acá en esta acumulación reaccionó y es muy probable que también pueda llegar a reaccionar ahí si llega a manipular al alza en la apertura de Asia y que llegue a nuestra zona en una manipulación. Nosotros lo que tenemos que esperar no es que llegue, no es que llegue. Nosotros en la apertura de la sesión no tenemos que esperar que llegue, porque puede llegar despacio, con velas con volumen, y llega a la zona y la pasa como si nada, sigue el mercado y se nos va. Lo que nosotros tenemos que esperar es que llegue con una manipulación, con un solo mechazo de 150, 200 pip, un solo mechazo al alza, y eso se llama manipulación, y ahí va a comenzar a caer el mercado. ¿Comprenden? Sí, sí, perfecto. Profe, buenas noches. Buenas noches. No es solamente que lleguen, nosotros tenemos que ver el comportamiento del mercado. Tenemos que esperar que el mercado, cuando abre la vela de la 22 horas acá, esa vela no manipula a la baja, sino que manipula al alza, pero con fuerza, sí, con fuerza. Que en cuestión de 2 minutos haga, no sé, 100, 120 pip. Eso va a determinar con la fuerza que va a caer. Y cuando llegó a la punta que se quedó sin fuerza, el mercado ahí comienza a bajar. Y nos podemos ir con un buen movimiento. Bien, tres, ¿tienen alguna otra duda? Profe, ¿puedo hacer tal vez un comentario? Por favor, sí. Yo estaba viendo los cabeza a hombro y el cabeza a hombro que se dio hace un par de días atrás y noté un patrón muy importante que analizando los cabeza a hombros que hay mucho más atrás, días antes o meses más antes, Sí, creo que tienen la misma característica si se toma el punto de partida del hombro a la cabeza, o sea, si lo medimos en PIB, cuando vuelve a acumular es cuando vuelve, o sea, al alza, digamos, o lo que tiene que tomar su impulso, es el doble del hombro a la cabeza lo que se eleva los PIB. Es o decir, que sea, vuelve, los pip que tiene sí, desde acá, a ver, lo vamos a marcar. desde el hombro, Desde acá a acá, no, desde arriba, desde el segundo hombro, desde acá, sí, hasta donde termina, hasta el verde, hasta hasta más arriba, acá, hasta ahí, sí, sí, casi tienen los mismos patrones que eh, es el doble casi y rebota y llega cabalito hasta el soporte anterior o hasta la resistencia siguiente. O sea, hay hasta mucha acá, el coincidencia. movimiento Sí, es doble acá. sí, si lo mide Ah, y mide todos los anteriores patrones, o sea, los cabeza a hombro, es la misma característica. mirá qué curioso, nunca había prestado y nunca había escuchado, había escuchado nada sobre eso. Yo estaba analizando, o sea, estaba viendo, ¿no? Cómo estoy aprendiendo Es media los PIB perfecto, y he visto los anteriores patrones, o sea, los anteriores cabeza a hombro que sí o sí vuelve en la parte de la resistencia o en la parte del soporte y es el doble. O sea, es exacto casi lo que, o sea, variará poco, pero es poco lo que varía, ¿no? perfecto, Ese era mi comentario que quería hacer, profe. perfecto. Sabés que nunca le había prestado atención y jamás escuché a nadie hablar sobre esa observación. Muy Si no buena me observación. equivoco, creo que tengo un video de eso, profe, lo voy a compartir en el grupo. Sí, Voy a buscarlo. por favor, siéntense libres. Es muy bueno lo que hace David de analizar el mercado. Y ustedes tienen que tomar esa iniciativa, no esperar a que vaya la profe Claudia o Julio o cualquiera y le explique qué significa cada cosa. Ustedes tienen que analizar sus entradas,
¿Por qué entra la profe Claudia, qué sé yo, en este punto o más arriba, o entren, compren, analícenlo, miren qué pasó acá para que el mercado reaccione, qué pasó acá para que el mercado reaccione, qué está pasando ahora, por qué creemos que el mercado puede caer. Se trata de analizar, se trata de que nosotros nos demos cuenta. ¿Por qué? Porque si nosotros, trader, ustedes tienen que tratar y tienen que procurar y tienen que velar de no recibir señales de nadie, ni de Claudia, ni de Julio, ni del que venga. Ustedes tienen que tratar de poder operar solo. Para eso son estas clases y para eso le estamos enseñando, para que ustedes operen solos. Es una escuela esto, ustedes tienen que hacerlo solos. No esperar a las señales, no esperar a las señales. Las señales tienen que ser su confirmación de entrada. Eso tienen que procurar. Porque ¿cuánto tiempo pueden llegar a recibir señales y que sean siempre efectivas? ¿A apoyarse solamente en señales? Sí, lo pueden hacer, pero yo creo que en un determinado tiempo ustedes tienen que procurar hacerlo solos. Ustedes marcar su zona, sentarse frente a la computadora solitos o lo que tengan y poder tranquilos, en silencio, poder marcar su zona y decir, mirá qué bueno que está esto para una compra, voy a comprar y poder salir profit sin que nadie los ayude. Eso tienen que tratar de conseguir y procurar. Y para eso tienen que analizar, tienen que decir por qué Julio está diciendo que puede caer. ¿Por qué Claudia entró acá? ¿Qué vio? ¿Qué está viendo Claudia? ¿Qué está haciendo el mercado para que yo pueda entrar acá? Entonces, cuando ustedes se comienzan a dar cuenta, mirá la de vela doji que dejó acá, qué vela de indecisión. Mirá la acumulación que había acá, por eso reaccionó el mercado. Mirá qué buena acumulación. Y ahí vamos a empezar a darnos cuenta por qué se toman esa entrada y cuando les toque a ustedes tomar una decisión, se van a dar cuenta de la misma forma. Mirá la vela doji que está entrando acá y se está acercando a un soporte fuerte. Mirá, y está tocando nuestra EMA. Está tocando nuestra EMA. Mirá, y estamos estirando el retroceso de Fibonacci y el retroceso está llegando al 50%. Mirá qué bueno que está para una compra, para una venta. Eso tienen que tratar de conseguir ustedes. No siempre guiarse por señales. Sí, seguramente esto va a durar mucho tiempo y vamos a seguir mandando señal y enseñando a los que vengan y explicándoles cuando ustedes tengan dudas. Pero sería lindo que ustedes puedan determinar y poder hacer esta tarea solos. ¿Por qué? Para poder usted vivir de esto y no depender de nadie. Quizás el día de mañana nosotros con Claudia nos separemos, o con Víctor, o lo que fuese, o Claudia quiere dejar de mandar señales porque se cansó y ya viene otro mentor que ya no da tan buenas señales y nosotros nos quedamos ahí con la cara larga porque son más pérdidas que ganadas. Entonces, trader, aprendan, analicen. Busquen por qué el mercado reacciona. Miren las velas cómo se mueven en toda hora. Y eso los va a hacer rentable. La próxima clase vamos a hablar sobre un plan de trading. Es muy importante la próxima clase. eh, es lo que va a determinar un trader que sea rentable o no. Eh, ya hemos hablado sobre estrategia, hemos hablado sobre patrón, hemos hablado sobre vela, hemos hablado sobre noticias, hemos hablado sobre zonas importantes, sobre acumulación, hemos hablado sobre los gráficos, cómo se busca, hemos hablado de todo, traders. Todo lo importante lo hemos hablado.
Lo que queda ahora para la próxima clase es determinar un plan de trade. Si ustedes quieren ser rentables, nosotros tenemos que hacer reglas dentro del mercado. Tenemos que establecer nuestras propias reglas. Y la próxima clase vamos a hablar sobre eso, para que puedan llegar a ser rentables. Se sacó la ganancia que nosotros teníamos planificado, no se opera más. Y eso es un plan de trade. Bien, chicos, ¿alguna otra consulta? Disculpen, yo les había dicho que no puedo leer los mensajes porque no me aparecen eh, cuando tengo el gráfico abierto. Por eso no les puedo contestar. Buenas noches a todos, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Tío Víctor, vamos a tomar Profe, señales. Sí, profe, algo que tal vez, bueno, no sé si es un aporte o una pregunta. Mire que nosotros a veces tomamos información de diferentes lados, ¿no? sí. Y alguna vez escuché o vi que antes de que se abra o cada sesión, unos 10 minutos antes, digamos que el mercado tiene tendencia alcista. Pero 10 o 5 minutos antes de que se abra el mercado, hace un movimiento contrario. Hace un movimiento contrario de, digamos, unos más de 100 pips. Y luego recién ya va, a, digamos que está al alza, ya va, sigue su camino al alza. ¿Es así, profe? ¿Usted sabe algo de eso? El mercado se mueve por impulso y retroceso. Eh, Siempre que va a haber un movimiento va a tener un retroceso. Siempre. Eh, Fíjense, en cualquier tipo de tendencia, ya sea a cualquier horario, si es una tendencia bajista, vamos a limpiar el gráfico. Vamos a perder lo que habíamos analizado, pero no importa. Fíjense, este es un movimiento bajista a la baja, hace un impulso, hace un retroceso, hace un impulso, hace un retroceso, hace un impulso, hace un retroceso. Siempre se mueve por impulso y retroceso. ¿Eso es lo que me está preguntando usted? Sí, profe, o sea, sobre todo lo que me llamaba la atención es que esto pasa, o sea, antes de que se abra el mercado. En la apertura del Eh, mercado. la apertura sí, antes, unos 10 minutos antes, haces, claro, es como usted dice, es un retroceso, pero le hablo más del tiempo, ¿no? 10 minutos antes, más o menos, que Mm, punto así bien marcado y luego ya continúa su tendencia. Miren, a nosotros nos enseñaron que antes de que abra el mercado, póngale, va a abrir la sesión de Nueva York. Eh, un ejemplo, o ahora que estamos en Asia. Y fíjense que te está sucediendo ahora. No hay órdenes, no hay traders todavía que estén operando, no hay instituciones que estén operando. Están los traders minoristas haciendo una pulseada a ver quién gana, si los compradores o los vendedores. Entonces, ¿qué pasa? El mercado se queda acumulando hasta la apertura. El movimiento grande se da en la apertura. Pónganle que eh, el mercado va a ser, qué sé yo, ahora en la sesión de Asia va a tener una tendencia bajista. Lo que hace es manipular al alza un buen movimiento de cientos, como decía hace un rato, de 150, 100 pip, dependiendo, llega a nuestra primer zona para comenzar a bajar. Pero en la apertura, la vela de apertura, el mercado abre a las 22 horas, a la vela de las 22 horas es la que manipula y es la que determina el movimiento que va a dar el mercado.
¿Me comprende? Sí, profesor. Gracias, profesor. No, por favor. Bien, buenas noches, buenas noches. A ver si respondo algún mensaje. Profe, y ahorita en su gráfico, es el gráfico actual que del oro ahorita, ¿cierto? Sí, es lo que está sucediendo ahora en el oro. Yo no sé se pueda, o sea, no sé, tal vez me estoy equivocando, pero pareciera que se está formando un soporte de resistencia en tendencia alcista. Puede ser, fíjate que comenzó a acumular. Está sobre nuestra EMA, Yo lo que haría ahora, yo lo que haría, espero a la apertura de la sesión de Asia, a ver hacia dónde manipula. Si manipula la baja, vamos a tener compra, ¿sí? Si manipula el mercado al alza, vamos a tener venta. Usted, solamente para sacarse la duda, cuando abra la apertura a las 22 horas, la vela esa de apertura, fíjense hacia dónde manipula y que después va a tener un movimiento contrario. Observen eso. Acá pregunta Gastón si hay videos grabados. Sí, están todos los videos en Telegram. Tengo entendido que estamos especializando en oro. Eso preguntaba, no sé, alguien, ¿por qué solamente operamos oro? Operamos solamente oro tres, una, porque somos traders que nos conocimos operando oro y siempre hemos operado oro y conocemos lo que es el oro. Si ustedes quieren conocer un activo, conocer un gráfico y saber qué movimiento va a dar ese activo, siempre tienen que estudiar un solo activo. Si ustedes están estudiando el oro y se van al Bitcoin y se van al euro dólar y se van a cualquier otro, todos los gráficos tienen comportamientos totalmente diferentes. Entonces no aprende ni uno ni aprende otro. Aprendan bien el oro, aprendan bien el oro. eh, Analicen su comportamiento, analicen cómo se mueve, analicen lo que hace y después si quieren se pasan a otro activo. Es así, no hay eh, un determinante que diga no, solamente tienen que operar. No, si ustedes quieren analizar otro activo, háganlo, no hay problema. El tema y nuestro consejo es especialicen en un solo activo, que ustedes lo conozcan de memoria, saben su comportamiento, qué va a hacer, y recién ahí puede pasarse a otro activo. Muchos dicen que operan lo que ven, pero sin embargo no pueden llegar a ser rentables porque no conocen qué hace uno ni qué hace el otro. Solo se opera oro, la clase queda grabada, pero son conceptos viejos, lo de chartismo, no aplicar a masmonio, libro de orden. Gastón, estos conceptos viejos funcionan y a nosotros nos son buenos. A nosotros nos sirven, el oro lo respeta, así que los usamos. Y mientras más viejo, más sencillo, mejor. Me aburro, me voy al canal del mago. Bueno, Gastón, nos vemos. Bueno, acá. lo que incluye Profe, es una un consulta, servidor. ¿en qué temporalidad usted lo está analizando? Perdón, ¿en qué temporalidad estoy analizando? Sí. Ahora lo estamos viendo en 30 minutos, pero yo generalmente para marcar mi zona son en una hora y de ahí voy refinando la zona 30 minutos, 15 minutos y mis entradas las hago en 5 minutos, porque ahí podés ver bien cómo manipula el mercado y todo en 5 minutos. Si Ok, la ves en un profe. minuto, que puede ser, pasa que en un minuto
Es demasiado volátil el mercado, se mueve mucho. Entonces por ahí puede llegar a ser medio confuso. David, no tengo problema con mi meta 3 de 5. Bueno, enseguida escribime por privado, David, y lo podemos solucionar. Profe, perdón, Sí, perdón, quisiera que tal vez, a ver, si estoy equivocado, o sea, lo que yo le estaba diciendo hace rato era sí. trazar el punto desde abajo, desde el extremo más bajo hasta arriba, o sea, soporte de abajo hacia arriba y resistencia desde el último extremo hasta el último. Puede ser ese soporte y resistencia en tendencia hacia arriba, no el soporte como pareciera que está en la EMA, ¿no? Que usted lo tiene marcado. Si estoy equivocado. No te entendí, perdón, David. Que yo le decía ahorita en su gráfico que Sí, usted tiene soporte y resistencia, pero en tendencia alcista. sí. No el soporte que me imagino que usted está pensando ahí, donde está acumulando ahorita el oro, marcarlo. Ah, Claro, no ahí, sino hacerle el soporte desde abajo, desde el bajo más bajo hasta arriba. O sea, desde soporte acá, principal. Sí. marcar toda la zona de acumulación así. Ah, no, profe, desde la parte de abajo. No, no, no me ha entendido. Ya ni modo. Perdón. ¿Desde acá? No, 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 no entiendo. tra- trazar Perdón. trazar una línea de soporte desde abajo, desde el último más bajo hasta el último alto, pero en soporte, desde ahí. ¿Desde acá? Sí, ¿Hasta dónde? hasta donde está acumulando. ¿Hasta acá? ¿O Sí, así pero decís vos? una línea de tendencia. Ah, vos decís marcar un canal. Sí, exactamente. Ah, así, mira. Así. Sí, y la parte de arriba igual, pareciera que está haciendo soporte y Claro, resistencia. sí, puede ser que esté formando un canal alcista. Bien, no lo había analizado así. Así. Sí, exactamente. O puede ser también el otro, ¿no? El que usted estaba pensando. No, no, sí. Está perfecto. Puede estar formando un canal alcista, sí. Sí, y esto es muy bueno porque lo Se llama canal. respeta. Perdón, no sabía que se llamaba. No, no, sí, sí. Esto se llama canal alcista. Lo mismo puede. Uy, lo moví sin querer. Lo mismo puede suceder acá. Fíjense. Lo mismo sucede. Vamos a checar más el gráfico. Acá hubo ya un cambio de tendencia, pero también respeta los canales. Sí, puede ser. Sí, sí. Es un análisis muy bueno el que hizo David ahí. Sí. Lo que yo esperaría, sí, yo no opero esta hora, pero yo operaría a la apertura de la sesión de Asia. Faltan 50 minutos. Hacia dónde manipula para poder entrar. Y pónganle que ustedes puedan entrar acá buscando este máximo, lo pueden hacer también. Siempre que hagan un movimiento que no estén seguros si se va a dar o no, ustedes tienen que cuando hace el mercado hace 30 40 pip, mover su stop loss al punto de entrada y si lo saca, bueno, ven de buscar otra entrada, pero no dejar su stop loss abajo y dejar que el mercado baje con todo. No. Ustedes tienen que tratar siempre de asegurar su operación. Si se desarrolla, buenísimo, pero no pierdan dinero, ¿sí? Por más que las señales muchas veces se den o no se den, ustedes cuando el mercado comenzó, pónganle que entraron acá, el mercado comenzó a desarrollarse. Ustedes cuando ya llevaron 30 40 pip, aseguran en punto de entrada. Si se vuelve
no pasa nada, pero no perdieron dinero. Cuiden siempre su capital, cuídenlo. Si hay una entrada que estamos seguros que se va a desarrollar, a mí me pasaba eso muchas veces, que yo se movía un poquito el mercado, qué sé yo, 10 pip y aseguraba. Y el mercado siempre retrocede, siempre manipula otra vez a la zona de compra o de venta. Y siempre me terminaba sacando. Y lo mismo pasa con los bots, eso que aseguran punto de entrada, se mueven 10 pip y aseguran punto de entrada, pero ¿qué sentido tiene ganar solamente eh, 50 centavos de dólar? No, no, si nuestra zona es buena, ahora sabemos que el mercado puede llegar acá porque es un patrón que se está dando. No, ustedes tienen que confiar en su análisis. Cuando hizo 30, 40 pip que ya cambió de vela, ya cambió, ya es otra vela, y sabemos que es más difícil que rompa esta vela a la baja, aseguramos nuestro punto de entrada y dejamos que el mercado reaccione. Si el mercado vemos que puede reaccionar acá en esta pequeña acumulación, que empezó a rechazar a la zona y no puede y empieza a dejar mecha. Bueno, ahí cerramos o vamos corriendo nuestro CL un poquito más arriba para ir tomando ganancia. O si tenemos dos operaciones, cerramos una, porque sabemos que el mercado puede volver a nuestro punto de entrada. Bien, traders, ¿alguna otra consulta? A ver si hay algún otro mensaje. Eh, No sé qué otra cosa he preguntado al grupo que le iba a explicar y se me fue. No me acuerdo. Bien, ¿traes alguna otra consulta? Si no, damos por terminado la clase del día de hoy. Y esperen las señales de profe Claudia. Ahora está Leoncio también en los grupos de señales. Leoncio, muchos lo deben conocer. Y el que no lo conocen. Leoncio era un trader que estaba muy amigo de Claudia, que estaba en la otra academia donde estaba Claudia. Muy buen trader, muy buenas señales, muy buen acierto también tienen sus señales. Así que él después le va a explicar bien cómo opera, cómo tomar sus entradas, cómo las tienen que asegurar y van a sacar muy buenos profits con él también, así que confíen en él. Bien, vamos a dejar de compartir pantalla, vamos a dejar de grabar.